Damos continuidad a nuestra serie de lecciones sobre el estudio de la palabra de Dios, conociéndola mejor desde sus orígenes, su desarrollo, su formación, hasta su final compilación y escritura para que quedase lista para nosotros poder disfrutar y deleitarnos en ella. En esta, en esta noche vamos a nuestra lección número 13, que se titula El canon del Nuevo Testamento. Ya nos estamos acercando al final de esta serie, ya falta poco, pero todavía faltaba ver este tema importantísimo, el canon del Nuevo Testamento. El objetivo de esta lección es que analicemos cómo el canon del Nuevo Testamento fue reconocido por la iglesia primitiva. Vamos a estar examinando los criterios de discernimiento que, guiados por el Espíritu Santo, permitieron a los primeros cristianos identificar y recopilar los 27 libros que lo componen. Una pregunta, ¿qué es canon? ¿Qué significa? Bueno, la palabra canon es muy importante para entender, para que nosotros podamos entender cómo nos llegó la Biblia a nosotros. Viene de una palabra griega antigua que es esta, canon. O sea, el término es una transliteración del idioma griego al español. Originalmente significaba una caña o vara de medir. Pensemos, por ejemplo, en los albañiles usando cordeles o los carpinteros que usan reglas para asegurarse de que todo esté derecho y a la medida. Bueno, esa era la idea que transmitía el término canon, una caña. Ahora, aquí pongo la definición del término. Un canon es un estándar, una regla o una norma que sirve para validar algo. Cuando hablamos del canon de las escrituras, nos referimos a la lista oficial de libros que el cristianismo en general ha reconocido como divinamente inspirados y autoritativos. Canon es, mis hermanos, en esencia, la colección de los libros que funcionan como nuestra regla de fe y conducta. Para los primeros cristianos, eh, el canon no fue algo que se inventó en un concilio, sino que fue un proceso de discernimiento. Importante es comprender que la iglesia no creó el canon, sino que reconoció qué libros ya estaban inspirados por Dios desde su redacción. Tenemos que diferenciar entre hacer los libros y reconocerlos. El reconocimiento del canon del Nuevo Testamento no fue, hermanos, un proceso arbitrario, sino un discernimiento cuidadoso por parte de la iglesia primitiva. Consistió en un esfuerzo colectivo de varias iglesias para identificar y separar aquellos escritos que reflejaban la voz de Dios a través de sus apóstoles. Es crucial entender que los parámetros utilizados para definir el canon no eran reglas infalibles por sí solas tampoco, sino herramientas que ayudaban a la comunidad cristiana primitiva a reconocer la autoridad apostólica y la verdad divina en esos textos sagrados. En esta lección vamos a dar mayor peso al testimonio de la iglesia primitiva, porque ella fue la que vivió, ella fue la que discernió los escritos, pero oído en un contexto donde contaba con la dirección directa del Espíritu Santo.
Nosotros hoy también somos guiados por el Espíritu Santo, pero no de manera directa, o sea, no a través de obras sobrenaturales, revelaciones y visiones, sino que somos guiados por la palabra que ya está escrita. Pero esta iglesia, la iglesia primitiva, contó con la dirección directa del Espíritu Santo. Por eso, lo que la iglesia primitiva hubiese dicho o reconocido respecto al canon del Nuevo Testamento es lo que para nosotros debería tener máxima autoridad y reconocimiento, porque esta iglesia, vuelvo y repito, fue guiada directamente por el Espíritu Santo. Entonces, hablemos, hermanos, del reconocimiento de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué criterios hay, o hubo mejor, para reconocer esos 27 libros que tenemos nosotros y que reconocemos como el Nuevo Testamento? ¿Qué criterios hubo para que fuesen nomás esos 27 que tenemos y no más y no menos? ¿Cómo sabemos que esos escritos verdaderamente son inspirados? Bueno, hubo varios criterios que llevaron a la iglesia primitiva a tenerlos en cuenta para luego definir el canon del Nuevo Testamento. El primer criterio del que les voy a hablar es la apostolicidad. La apostolicidad es el primer criterio que se usó. El término que ustedes ven ahí, apostolicidad, se refiere a la autoría de un apóstol o de un hombre o persona asociada cercana a los apóstoles. La lógica es simple. Si un libro vino de alguien que había estado con Jesús o había sido comisionado directamente por él, como por ejemplo el apóstol Pablo, se consideraba que ese escrito tenía autoridad divina. Por eso, el Evangelio de Mateo, las cartas de Pedro, las epístolas de Pablo fueron aceptadas con facilidad. Ahora, la apostolicidad, quiero aclarar esto, no es un parámetro 100% seguro. Y alguno dirá, ¿cómo que no? Si es un apóstol, debiera ser 100% seguro. ¿Saben por qué no? Porque existieron escritos falsos desde el primer siglo, donde los escritores se hacían pasar por apóstoles y luego fueron reconocidos como escritos apócrifos, como el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas Iscariote, que pretendían ser apostólicos, pero la iglesia primitiva los rechazó. Esto nos enseña que el criterio de apostolicidad no podía funcionar de manera aislada al reconocimiento de la iglesia. Por eso, vuelvo y repito, el reconocimiento de la iglesia primitiva es prioridad fundamental, está por encima de la apostolicidad, porque no podemos caer hoy día en el error de que entonces se encuentre de pronto un escrito antiguo y entonces se diga, este escrito, como dice que es un apóstol el que lo escribe, entonces lo vamos a canonizar. No, porque puede ser un escrito falso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, ya el apóstol Pablo advertía a las iglesias de que tuvieran cuidado con esos escritos falsificados, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, y observen, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En las etapas iniciales, la iglesia se tuvo que enfrentar a un desafío grande y era la propagación de escritos falsos que sus autores en su afán por obtener autoridad en la iglesia
a menudo se hacían pasar por apóstoles. Ese riesgo de ser engañados por escritos espurios o apócrifos fue real, hermanos, fue una amenaza real en el siglo primero. Los primeros cristianos y las iglesias locales tuvieron que responder a esa amenaza con una práctica fundamental. ¿Cuál? La confirmación de la enseñanza validada por los mensajeros verdaderos. O sea, necesitaban que los apóstoles visitaran estas iglesias y de boca de ellos les dijeran que sí, que ese escrito sí era de ellos, porque si no, entonces podía considerarse un escrito apócrifo. En Hechos capítulo 15, del 40 al 41 leemos, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y observen, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ese confirmando implica también reconociendo, seleccionando qué enseñanzas de esas iglesias eran genuinas y qué enseñanzas eran falsas. A menudo nosotros vemos a Pablo corrigiendo a las iglesias porque estaban adoptando enseñanzas falsas de falsos maestros que se hacían pasar por apóstoles de Cristo. Eso le dice Pablo a los Corintios, por ejemplo, en su segunda carta. Y es lo que les estaba diciendo a los de Tesalónica, que no se dejaran convencer ni por carta como si fuera de los apóstoles. Entonces, si un escrito es apostólico, pero demostrado, entonces ese escrito tiene autoridad. Pero si ese escrito no lo reconoció la iglesia primitiva, pues se puede descartar o se puede tener ahí en, digamos, en términos coloquiales, en remojo, en dudas o descartado por el simple hecho de que la iglesia primitiva no lo reconoció. Esa acción no se limitaba a la enseñanza oral, o sea, no quedó pues de que un escrito solamente podía ser confirmado como verídico por la enseñanza oral, porque pues iba a llegar el día en que los apóstoles y los discípulos inspirados iban a morir, no iban a estar más en este mundo, y entonces, pues, ¿quién los iba a confirmar? Entonces, lo de la apostolicidad no se limitó a la confirmación directa de ello. Con el tiempo, se fue extendiendo en las iglesias la verificación de los escritos por el testimonio de la iglesia misma. La urgencia de esta labor se intensificó a medida que surgían falsas doctrinas y se difundían falsos escritos. Con el tiempo, mis hermanos y oyentes, las iglesias, guiadas por la enseñanza o tradición oral de los apóstoles y por la dirección directa del Espíritu Santo, desarrollaron una, podríamos decirle, un sentido intuitivo o el don de discernimiento que el Espíritu Santo daba para reconocer la verdadera autoridad apostólica en los escritos. Ese proceso se fortaleció también en las reuniones de las iglesias. Los escritos que eran leídos repetidamente en las asambleas, que eran citados en los sermones que se compartían entre las comunidades cristianas, eran los más aceptados. De manera que se fue consolidando un canon. Ahí se empezaron a gestar o a ganar esos escritos un estatus canónico. Y los cristianos primitivos, de tanto escuchar, citar esos escritos, pues entonces fueron reconociendo fácilmente qué escritos eran inspirados y qué escritos eran falsos. Todo porque se leían repetidamente en las asambleas. Se aceptó que un escrito tenía la
autoridad de Dios si provenía directamente de un apóstol. Por ejemplo, si se verificaba y confirmaba que era Mateo, Juan, Pablo, Pedro, el escritor, o de un colaborador cercano que actuara como portavoz o escribano o testigo, como Marcos era con Pedro o Lucas como compañero de Pablo. Ese proceso de reconocimiento, hermanos, culminó después de 3 siglos, imagínense, después de 3 siglos, donde para ese tiempo ya había un consenso generalizado sobre la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora bien, hubo libros, hubo escritos que fueron disputados por un tiempo, porque algunos dudaban de si eran inspirados o no. ¿Saben qué escritos que tenemos ahora en el Nuevo Testamento fueron discutidos? La carta a los Hebreos y el libro de Apocalipsis. Algunos sectores o iglesias dudaban de que fueran inspirados y entonces esas iglesias no los reconocían como canónicos. Pero pues con el tiempo se fue aclarando esas dudas y pues la gran mayoría del canon de 27 libros que tenemos nosotros ahora fue universalmente aceptado ya para finales del siglo segundo y principios del siglo tercero. Ya existía un consenso mayoritario en las iglesias de que los libros que conformaban el Nuevo Testamento eran los 27 que nosotros hoy día tenemos en nuestras Biblias. Ahora, hay un testimonio histórico y quiero que presten mucha atención a esto que voy a decir enseguida, un testimonio histórico crucial de este proceso y es el fragmento de Muratori. Vamos a hablar de esto. Esto ya tiene que ver con los descubrimientos paleográficos y arqueológicos. El fragmento de Muratori o canon de Muratori es un fragmento. Se le conoce como el canon de Muratori. Se le llama fragmento, ¿por qué? Porque le falta un pedazo a ese manuscrito, le falta el comienzo. O sea, la mayoría está, pero le falta un pedazo. Pues como les he dicho en ocasiones anteriores, estos manuscritos se iban deteriorando porque se escribían sobre pergaminos, sobre papiros, se iban deteriorando y algunas partes se iban dañando. Entonces, es un fragmento de lo que les estoy hablando. Ahora, quiero que se fijen, hermanos, en la fecha de ese manuscrito, año 170 después de Cristo. Se data entonces alrededor del año 170. Este manuscrito contiene la lista de libros del Nuevo Testamento más antigua que existe, que se conoce y nos ofrece a nosotros una visión directa de lo que la Iglesia de Roma consideraba canónico. Oído, este manuscrito o este fragmento no es inspirado ni contiene ninguna porción de la Biblia, para aclararles, hermanos. Es un manuscrito que contiene ¿qué? Una lista. ¿Lista de qué? De los libros que en esa fecha del manuscrito, año 170, se consideraban inspirados por Dios. Data alrededor del año 170 después de Cristo. El fragmento lo, bueno, voy a ponerles acá la reseña. Se le llama fragmento de Muratori porque fue descubierto y publicado en 1740 por el erudito italiano Ludovico Antonio Muratori. Él encontró el manuscrito en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Y aunque el texto es mucho más antiguo, o sea, es del siglo segundo, su nombre quedó asociado al hallazgo y no al autor original, que sigue siendo anónimo. O sea, no se sabe quién escribió
ese fragmento, ese manuscrito. Ahora, este manuscrito tiene la lista de libros del Nuevo Testamento más antigua que se conoce hasta la fecha. Entonces, es importante ver esta evidencia externa, ya que la Biblia internamente, hermanos, no nos dice en un capítulo y versículo, estos son los libros del Nuevo Testamento. No lo tenemos. Nosotros simplemente tenemos ahí en la Biblia los 27 libros y asumimos por fe de que esos libros son inspirados por Dios. Pero no tenemos una evidencia externa que nos diga que efectivamente los primeros cristianos reconocían esos libros como inspirados. Entonces, estamos hablando de la temática del canon. Ahora, el fragmento del que les estoy hablando menciona 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento actual. Incluye los 4 evangelios, el libro de los Hechos, las 13 cartas de Pablo, la epístola de Judas, la primera y la segunda de Juan y el libro de Apocalipsis. La ausencia de algunos libros, como Hebreos, Santiago, las epístolas de Pedro, la tercera de Juan, no significa que entonces fueran rechazados, oídos, sino que simplemente no quedaron ahí en el fragmento de Muratori, o eran todavía objeto de debate en la época, o de pronto se mencionaron en el pedazo que se perdió, porque es un fragmento, vuelvo y les digo. Lo que este documento demuestra, hermanos, de forma irrefutable, es que ya en el siglo segundo, la gran mayoría de los libros que conforman nuestro Nuevo Testamento ya estaban en circulación y eran reconocidos como escritura sagrada con autoridad divina por la mayoría de las iglesias de la época. En este libro de Robert Donaldson, los padres de la iglesia antes del concilio de Nicea, de eso trata este libro. Padres de la iglesia es un término teológico que se refiere a los primeros cristianos, a los que hubo en los siglos uno, 2 y 3. A eso se les llama padres de la iglesia en términos teológicos. Este libro del que les voy a citar enseguida, hermanos, contiene todo lo que dice el fragmento de Muratori. O sea, todo lo que está escrito en el fragmento, este libro lo tradujo. El fragmento estaba en otro idioma, si no estoy mal, creo que estaba en latín, y este escritor Robert Donaldson lo pasó al inglés, y ahora yo se los voy a compartir a ustedes en español, la traducción. Observe lo que dice. Yo, hay unos puntos suspensivos, ¿por qué? Porque ese pedazo está cortado en el fragmento, le falta. Dice, aquellas cosas en las que estaba presente las coloco así. El tercer libro del Evangelio. Noten cómo dice, el tercer libro del Evangelio. O sea, ya reconoce que habían otros 2 libros que eran llamados los Evangelios. El tercer libro del Evangelio, que según el conocido médico Lucas escribió en orden después de la ascensión de Cristo, y cuando Pablo lo había asociado consigo mismo como estudioso de derecho, comenzó su narración con la natividad de Juan o el nacimiento de Juan el Bautista. El cuarto evangelio es el de Juan, uno de los discípulos, cuando sus condiscípulos y obispos le suplicaron diciendo, ayunemos por el espacio de 3 días y contémonos unos a otros lo que se nos revele a cada uno de nosotros. Esa misma noche se le reveló a Andrés, uno de los apóstoles, que Juan redactara todas las cosas en su propio nombre, tal como las recordaba. Y por eso
aunque en los diversos libros de los evangelios se nos enseñan diferentes puntos, no hay diferencia en cuanto a la fe central de los creyentes, ya que en todos ellos se relacionan todas las cosas bajo un mismo espíritu. Esta porción, porque esto es lo que contiene ese fragmento del año 170. En esta porción, hermanos, se nos muestra que ya la iglesia primitiva reconocía cuatro evangelios, de los cuales solo se nombran dos, el de Lucas y el de Juan. Ahora, interesante, nos transmite una tradición oral antigua de una conversación entre los apóstoles con Juan, donde después de que Juan es movido a hacer ayunos, esta tradición oral dice que se les reveló a Andrés que Juan debía escribir y por eso es que Juan escribió el cuarto evangelio. O sea, eso no está en la Biblia, pero es una tradición antigua, tradición o enseñanza oral. Posiblemente la iglesia la reconocía como verídica. Recordemos lo que yo les dije la vez pasada, que hubo enseñanzas que se transmitieron por tradición oral y que no quedaron en las escrituras. Sigamos leyendo lo que dice el fragmento de Muratori. Observen. Además, los hechos de todos los apóstoles están compilados por Lucas en un solo libro y dirigidos al excelentísimo Teófilo, porque estos diferentes eventos tuvieron lugar cuando él estaba vivo. Solamente omitió la pasión de Pedro y también el viaje de Pablo cuando fue a la ciudad de Roma, a España. En cuanto a las epístolas de Pablo, nuevamente, para aquellos que entienden el asunto, indican por sí mismas lo que son y desde qué lugar o con qué objetivo fueron dirigidas. Escribió en primer lugar y con considerable amplitud a los corintios para detener el cisma de la herejía y luego a los gálatas para prohibir la circuncisión y luego a los romanos para mostrar la regla de las escrituras del Viejo Testamento y también para mostrarles que Cristo es el primer objeto. Noten, este fragmento del año 170 está reconociendo por lo menos aquí cuatro escritos. Los Hechos de los Apóstoles y de las epístolas de Pablo reconoce lo que Pablo le escribió a los Corintios, a los Gálatas y a los Romanos. Ahí ya tenemos una evidencia externa antigua, hermanos, que reconoce que estos escritos circulaban entre las iglesias y eran reconocidos como inspirados. Entonces, observemos en esa porción cómo ya en el segundo siglo se reconocían libros como Hechos, las cartas de Pablo, como Corinto, Gálatas y Romanos. Sigamos leyendo lo que dice el fragmento. Dice aquí, el bendito apóstol Pablo, siguiendo la regla de su predecesor Juan, o sea, el apóstol Juan, no escribió a más de 7 iglesias por su nombre. En este orden, primero a los Corintios, segundo a los Efesios, tercero a los Filipenses, cuarto a los Colosenses, quinto a los Gálatas, sexto a los Tesalonicenses y séptimo a los Romanos. Y observen estas aclaraciones. Además, aunque escribió 2 veces a los Corintios y 2 veces a los tesalonicenses para su disciplina, aún así, son 7 iglesias a las que escribe, ya que existe universalmente una iglesia extendida por todo el mundo. Y Juan también, de hecho, en el Apocalipsis, aunque escribió solo a 7 iglesias, se dirigió a todas. Esta porción confirma algo que yo les enseñé en la lección anterior y quiero que le presten mucha atención ahí. Observemos ahí algo interesante, hermano. ¿Se acuerdan la lección del pasado viernes donde discutimos sobre
la fecha de los escritos del Nuevo Testamento y donde yo les dije que había la posibilidad de que todo el Nuevo Testamento, los 27 libros, hubieran sido escritos antes del año 70. Bueno, el autor de este fragmento, el fragmento de Muratori del año 170, reconoce que los escritos de Juan el Apóstol se elaboraron antes que los escritos de Pablo, o por lo menos el libro de Apocalipsis tuvo que tener una redacción anterior o paralela a los escritos de Pablo, ya que ahí se está diciendo que Pablo imitó la forma de escribir de Juan, o sea, de no escribir a más de 7 iglesias. Lo voy a resaltar aquí. El bendito apóstol Pablo, mire lo que dice, siguiendo la regla de su predecesor Juan, no escribió a más de 7 iglesias por su nombre. Noten que no es Juan el que imita a Pablo, sino Pablo el que imita a Juan. Entonces, Pablo no escribió a más de 7 iglesias. Y efectivamente uno resalta y mira a cuántas iglesias escribió Pablo. Aquí las resalto y son 7. Corintios primera, Efesios la segunda, Filipenses 3, Colosenses 4, Gálatas 5, Tesalonicenses 6 y Romanos 7. Y aclara que aunque le escribió 2 veces a los Corintios y 2 veces a los tesalonicenses, aún así son 7 iglesias. Ahora, dice que Juan en el Apocalipsis hace lo mismo, pero aquí este manuscrito del año 170 está diciendo que fue Pablo el que siguió la regla de Juan. O sea que Juan tuvo que haber escrito el Apocalipsis porque ese es el libro donde escribe a 7 iglesias y después Pablo siguió la regla de Juan y también escribió a 7 iglesias. ¿Eso qué implicaría? Que el libro de Apocalipsis se escribió antes que el apóstol Pablo muriera. El apóstol Pablo murió en el año 68, decapitado bajo el reinado de Nerón. Entonces Juan tuvo que haber escrito el libro de Apocalipsis antes del año 68. Y esto, pues por supuesto, va en contra de esa tradición popular que dice que los escritos de Juan se escribieron entre los años 90 y 100 después de Cristo. En la lección anterior yo les di fue evidencias internas dentro de la Biblia, pero ahora les estoy ofreciendo evidencia externa. Sigamos leyendo lo que dice el fragmento. Bueno, retrocedo acá y aquí prácticamente ya tenemos todo el Nuevo Testamento porque este fragmento del año 170 está reconociendo todas estas cartas, a las 7 iglesias que escribe Pablo y el libro de Apocalipsis también lo está reconociendo. Ahora observe, escribió Pablo, además de estos, o sea, de los escritos a las iglesias, escribió a Filemón, a Tito y 2 a Timoteo, con sencillo afecto personal y amor en verdad. Pero sin embargo, estos escritos son santificados en la estima de la Iglesia Universal y en la regulación de la disciplina eclesiástica. Ahora, mire lo que voy a resaltar aquí. También hay en circulación escritos para los laodicenses y otro para los alejandrinos, pero están falsificados bajo el nombre de Pablo y dirigidos contra la herejía de Marción. Y también hay varios otros escritos que no pueden ser recibidos por ninguna iglesia porque no es conveniente que la hiel se mezcle con la miel. O sea, este manuscrito reconoce, hermanos, la existencia de los escritos apócrifos, pero también nos dice que la iglesia en general no los aceptaba. Aquí tenemos las epístolas a Filemón, Tito y las 2 a Timoteo. Interesante, ¿no? Ya para finalizar la cita de este fragmento de Muratori,
Miren lo que dice, cerrando ya lo que dice el fragmento. La epístola de Judas y dos pertenecientes a Juan o que llevan el nombre de Juan se encuentran entre las epístolas universales. También recibimos el Apocalipsis de Juan y el de Pedro, pero observen, aunque algunos no quieren que este último se lea en las iglesias, o sea que el de Pedro era considerado apócrifo. Y hay más escritos, observen, el pastor además escribió Hermas, muy recientemente en nuestros tiempos, en la ciudad de Roma, mientras el obispo Pío, su hermano, ocupaba el obispado de la iglesia de la ciudad de Roma. Se lee, pero no públicamente a la gente en la iglesia, ni al nivel de los profetas cuyo número es completo, ni entre los apóstoles, porque es después de su tiempo. O sea, había un escrito muy preciado para las iglesias que se llama el Pastor de Hermas, pero la misma iglesia lo reconocía como no inspirado, pero lo valoraban. Ahora sigue diciendo, no aceptamos nada en absoluto de Arsinio o Valentino o Milciades, quienes también compusieron un nuevo libro de salmos para Marción junto con Basílides, el fundador asiático de los catafrigios. O sea, había más escritos, pero no eran aceptados por la iglesia en general. Interesante, ¿no? Entonces, hermanos, el fragmento muratoriano reconoce aquí dos cartas de Juan. Como les dije ahorita, la tercera carta fue discutida después. El libro de Apocalipsis también lo está reconociendo. Ahora, se descarta aquí, con ciertas dudas, el Apocalipsis de Pedro, que fue visto por muchos como apócrifo por los tintes gnósticos que tiene ese escrito. Y nótese que fuera de los escritos apócrifos hubo obras muy apreciadas por los primeros cristianos, pero no fueron agregadas al canon, no fueron reconocidas como canónicas porque reconocían que no eran inspirados. Como dice ahí en amarillo, no estaban al nivel de los profetas ni era de los apóstoles porque vino después de su tiempo, o sea, generaciones después, cuando ya no había la inspiración divina, pero eran escritos apreciados o valorados. Yo les quiero compartir a ustedes por si alguien se interesa en conseguir esos escritos, otros escritos cristianos primitivos que no eran considerados canónicos porque los reconocían que no eran inspirados, pero fueron leídos en las primeras iglesias, las iglesias del primer siglo, segundo y tercero, finales del primer siglo, segundo y tercero. Y eran escritos muy preciados porque eran de cristianos fieles. Hay uno que se llama la Epístola de Clemente a los Corintios, escrita en el año 95. Otra es la Didaje del año 100 después de Cristo. Otras obras son las epístolas de Ignacio de Antioquía, hechas alrededor del año 110 después de Cristo. Otra que es la epístola de Bernabé en el año 130. La epístola de Policarpo a los filipenses, o sea, iglesias que son mencionadas en la Biblia, el año 135. Y el que leímos ahorita en el fragmento de Muratori, el pastor de Hermas, escrita en el año 140. Estos eran obras respetadas por los primeros cristianos, pero no fueron agregadas al canon de la Biblia porque se reconoció, se aceptó que no eran inspiradas por Dios, sino escritas simplemente por cristianos fieles. Este es el primer criterio de la apostolicidad y tenemos un fragmento muy antiguo que testifica que libros eran parte del Nuevo Testamento. Segundo criterio, del cual yo tengo mis reservas, pero lo comparto porque es un criterio pues que ha sido difundido entre muchos, la ortodoxia. Bueno, les voy a explicar qué es eso, ¿no? El griego ortos, que significa correcto, y doxa, que puede significar opinión o gloria, pero en este contexto se entiende como creencia o doctrina. ¿Qué es la ortodoxia? Es la doctrina correcta. Entonces,
La ortodoxia, hermanos, es la creencia correcta, la doctrina correcta que se alinea con la enseñanza establecida a la iglesia primitiva. Entonces, el segundo criterio que se utiliza para discernir qué libros son canónicos es la ortodoxia, o sea, la coherencia doctrinal. Un escrito era considerado canónico solo si su enseñanza se alineaba con la verdad que ya estaba revelada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los primeros cristianos rechazaron el Evangelio de Judas porque promovía ideas gnósticas que contradecían radicalmente la enseñanza de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, atención a esto, porque este concepto de ortodoxia viene dándose mayormente a finales del siglo segundo y en el siglo tercero. Y yo no es que esté muy de acuerdo con este concepto o criterio para mirar la canonicidad, pero pues lo comparto porque algunos lo usan, ¿no? Tenemos que entender, hermanos, que este criterio debe manejarse con cautela y aplica solamente a doctrinas centrales y fundamentales, no a toda interpretación. ¿Por qué? Porque un libro es palabra de Dios porque Dios lo inspiró y su autoridad no depende de nuestro reconocimiento. Además, hermanos, no es la doctrina la que valida la inspiración de un libro, sino al revés. El libro inspirado es el que da la doctrina y lo que le corresponde al ser humano es obedecerla. O sea, si un libro es inspirado, pues lo que diga ahí hay que obedecerlo, indiferentemente de si no ha sido la doctrina nuestra. La iglesia primitiva no votó para hacer que un libro fuera palabra de Dios. Así no funcionó el proceso de canonización. La iglesia simplemente reconoció y recibió la palabra que ya estaba allí. Al igual que un científico no crea las leyes de la física, sino que las descubre. La iglesia no creó el canon, sino que lo reconoció. Entonces, el criterio de la ortodoxia ha sido generador de polémicas. En lo personal, uno puede discernir si un libro es canónico bajo el criterio de doctrina correcta, doctrina verdadera, siempre y cuando sean doctrinas fundamentales y no doctrinas secundarias. ¿Por qué? Porque estas últimas se prestan para interpretaciones personales y esas no pueden ser la vara de medir, mis hermanos. Es al revés. Si un libro ya tiene inspiración divina y va contra nuestra doctrina, lo que se debe abolir no es el libro, sino la doctrina errada que tengamos. Supongamos que la carta a los laodicenses, que la menciona Pablo a los colosenses, que no la tenemos en el Nuevo Testamento, supongamos que esa carta aparece. Y esa carta dice, un ejemplo, esto es un ejemplo que pongo, ¿no? Una suposición. Supongamos que esa carta apareció y dice que es mandamiento ayunar. Un ejemplo. ¿Qué tocaría hacer, hermanos? No, no es desechar el libro porque se opone a nuestra interpretación de que el ayuno no se debe hacer. No, es al revés. Si ese libro es inspirado, entonces toca hacer lo que dice el libro. Vuelvo y digo, la doctrina no determina qué libro viene de Dios, es al revés. El libro que viene de Dios es el que nos da la doctrina. Entonces, este concepto de ortodoxia yo lo tengo ahí como en remojo, no voy muy alineado con eso. Al que sí reconozco como el criterio principal es este, el reconocimiento de la iglesia primitiva. El criterio más sólido para la canonicidad de un libro del Nuevo Testamento fue el uso extendido por la iglesia primitiva. La validez de un libro se confirmaba, hermanos, por la aceptación y lectura en los cultos de las iglesias en distintas regiones del mundo. Ahora, eso no fue arbitrario, porque estamos hablando es de la iglesia que fue guiada directamente y sobrenaturalmente por el Espíritu Santo.
Así que es esa operación directa del Espíritu Santo lo que le da mayor relevancia a ese criterio de canonización. Ahora, la iglesia primitiva, bajo la guía del Espíritu Santo, de manera paulatina, gradual, eligió qué libros eran palabra de Dios y cuáles no. Este proceso no fue el resultado de concilios o de un decreto papal, sino de un consenso generalizado entre las iglesias del siglo primero. Los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento son esos que la mayoría de las iglesias primitivas en un amplio espectro geográfico, cultural, reconocieron como inspirados y los usaban para la enseñanza pública en la iglesia. Ahí sí, como dice Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, hubo otros escritos, como el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, que fueron valorados por la iglesia primitiva por su contenido moral, pero esa misma iglesia no los reconoció como inspirados. ¿Por qué? Porque lo usaban en algunas regiones y no se consideraban a la par como los escritos de Pablo, de los apóstoles o de los evangelios. Entonces, ese reconocimiento colectivo de la iglesia primitiva nos da a nosotros la seguridad de que el canon que hoy tenemos de 27 libros para el Nuevo Testamento no es un error humano, sino el fruto de un proceso guiado por el Espíritu Santo. Entonces, esos son los libros, hermanos, que nosotros reconocemos y el criterio mayor debe ser el reconocimiento de la iglesia primitiva en lo que respecta a mi pensamiento sobre este asunto del canon. Otro criterio, voy a mencionarlo, el testimonio patrístico. Patrístico me refiero los padres de la iglesia. Ellos fueron los líderes, los predicadores de los siglos segundo y tercero, escritores que vinieron después de los apóstoles, la generación de cristianos que vino después del primer siglo. Ellos guiaban a las iglesias desde el siglo segundo hasta aproximadamente el siglo quinto. Los escritos de ellos son vitales, aunque no son inspirados, son vitales. ¿Por qué? Porque tienen toda la evidencia externa de qué libros eran reconocidos como Nuevo Testamento y eran leídos y aceptados en las iglesias en general. Entonces, al citar los evangelios y las cartas de Pablo, estos padres de la iglesia, a menudo lo hacían con las mismas fórmulas que usaban para el Antiguo Testamento. Así dice la Escritura. Y eso muestra el alto grado de autoridad que les atribuían. Por ejemplo, Ireneo de Lyon, un cristiano del siglo segundo, escribió un libro llamado Contra las herejías, y mire lo que dice: no es posible que haya muchos evangelios, son solo cuatro. O sea, ya en la fecha, en el siglo segundo, este escritor cristiano reconocía solamente cuatro evangelios, ni más ni menos, porque así como hay cuatro regiones del mundo en las que vivimos y cuatro vientos universales, y dado que la iglesia está esparcida por todo el mundo y el evangelio es el pilar y soporte de la iglesia y el espíritu de vida, es apropiado que tenga cuatro pilares que respiran la incorruptibilidad por todos lados y que vivifican la humanidad, de donde es manifiesto que el verbo, el artífice de todas las cosas, que está sentado sobre los querubines y que sujeta todas las cosas, habiendo sido manifestado a los hombres, nos ha dado el Evangelio en cuatro formas, pero retenido por un solo espíritu. O sea, para esta fecha, los primeros cristianos, los padres de la iglesia, reconocían solamente cuatro evangelios, no más que esos. Para finalizar, vamos a ver que el canon fue fijado desde los primeros. El reconocimiento de los 27 libros del Nuevo Testamento no tuvo lugar en los concilios, como dice el catolicismo, como la tradición católica lo hace ver. La realidad histórica, hermanos, es que para los siglos segundo y tercero ya existía un consenso generalizado entre la mayoría de las iglesias sobre el núcleo principal del canon del Nuevo Testamento, y ya vimos la evidencia
externa como el canon de Muratori, el fragmento, los cuatro evangelios, el libro de los Hechos, las 13 epístolas de Pablo, ya eran aceptadas universalmente, circulaban en varias iglesias. Los debates se centraban en unos pocos libros, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Tercera de Juan, Hebreos. Eran aceptados en algunas regiones, disputados en otras. La tarea de los concilios del siglo cuarto, concilio de la Odisea en el año 363 y el concilio de Cartago en el año 397, no fue la de crear el canon, sino de ratificar y legitimar la lista de libros que ya la iglesia utilizaba antes. Esos concilios sirvieron fue para dar una autoridad formal, pública, a lo que ya era la tradición apostólica y el consenso de la iglesia en la mayoría. Entonces, eh, este canon de 27 libros para el Nuevo Testamento, hermanos, es el que desde siglos se ha usado. Los ortodoxos, desde el siglo sexto, séptimo, el catolicismo y el protestantismo. 27 libros. Ya para culminar, quiero hablarles de las fuentes para traducir nuestro Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que tenemos hoy día cuenta con más, hermanos, con más de 5.800 manuscritos griegos existentes y antiguos. Las fuentes principales, ahora, no de todos esos se traduce el Nuevo Testamento, ¿no? Hay unas fuentes que son las principales que se usan para traducir el Nuevo Testamento a nuestro idioma, al español. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. A veces hay, y perdónenme que me extienda un poco, pero a veces hay unos que critican cuando uno enseña y habla del griego, habla del hebreo. A veces cuando yo explico algunas terminologías y digo que esta palabra en el griego es tal y significa tal y tal, no faltan los críticos por ahí, que como nunca han estudiado esto, entonces hacen críticas y dicen que eso no es así, que así no se estudia la Biblia. Bueno, eh, tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos una Biblia en español, una traducción de una editorial particular de cierto año, de 1960, que es la Reina Valera, es la que más se usa, pero eso es una traducción que vino de unas fuentes de manuscritos antiguos. Ahora, yo lo que quiero que ustedes sepan, cuáles son esas fuentes de donde se suele traducir nuestro Nuevo Testamento. Esto para el que le gusta profundizar y estudiar e investigar, porque el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy día viene de esas fuentes. La primera fuente que les menciono, el Códice Alejandrino, data del siglo cuarto. Oído, no es un manuscrito, es un códice. Yo ya les expliqué en una clase que era un códice. Era la compilación de varios manuscritos que contenían todos los escritos del Nuevo Testamento. Se cosían, se les colocaba una tapa, generalmente de madera, y eran como los antepasados de los libros modernos, ¿no? Esos son los códices. Ahora, uno de los códices más antiguos que hay era el que usaba la iglesia de Alejandría. Todo se llama Códice Alejandrino, del siglo cuarto. Es uno de los manuscritos más completos de la Biblia porque incluye la mayor parte de todo el Nuevo Testamento. Otra fuente, el Códice Vaticano del siglo cuarto, también igual de antiguo a la Alejandrina.
del siglo cuarto. Y sí, el nombre dice que es Códice Vaticano porque está en poder del Vaticano, o sea, de la Iglesia Católica. Contiene la mayoría de la Biblia griega. De los 27 libros del Nuevo Testamento están ahí. Y el más antiguo, el Códice Sinaítico del siglo tercero, un siglo antes que estos dos. Descubierto en el monte Sinaí, por eso se le llama Códice Sinaítico. Contiene la Biblia con el Nuevo Testamento completo y el Antiguo en griego, todo el Nuevo Testamento, los 27 libros en griego. Estos manuscritos, hermanos, junto con los papiros más antiguos, algunos datados tan temprano como el siglo segundo. Por ejemplo, este que les voy a mostrar es una foto real, el papiro P52, que contiene una porción del Evangelio de Juan. Es un fragmento del Evangelio de Juan, data del siglo segundo, del año 120 más o menos, después de Cristo. Y los códices antiguos de lo que les vengo hablando, hermanos, eso son la base para traducir el Nuevo Testamento. De aquí, los expertos, los biblistas, los expertos en estos idiomas, lo que hacen es revisar esos códices, revisar esos papiros. Los que son expertos en el griego, los revisan, hacen una compilación de todos los 27 libros y de ahí surge el Nuevo Testamento griego. El más actualizado que hay a la fecha, porque a estos fragmentos y códices se les han hecho revisión tras revisión con el pasar de los años, ya va en la edición 28. Se conoce como el Nuevo Testamento griego Nestle Aland 28. Estos se consiguen en librerías religiosas, pero está solamente en griego, hermano, solamente en griego. Esto es para los que saben el idioma griego, pero ahí está todo el Nuevo Testamento recogido de estos papiros y de los códices. Ahora, de ahí, de ese Nuevo Testamento griego ya compilado, ya organizado por expertos, entonces se traduce al español y vienen los interlineales del texto griego. ¿Qué es un interlineal? Es el mismo Nuevo Testamento griego, pero con su respectiva traducción a nuestro idioma español. Generalmente el primer renglón está en griego y el segundo renglón está en español, con la traducción textual del texto griego. Y estos también se pueden comprar en librerías religiosas, interlineal griego. Ahora, después de eso, hermanos, y oído, miren, miren ahí la pantalla, después de eso, pues entonces las editoriales nos traducen las Biblias. Entonces, ese es el proceso para que nosotros podamos tener un Nuevo Testamento. Como hay diferentes editoriales, pues habrá diferentes traducciones, pero no es que significa que son diferentes Biblias con diferente mensaje, no, son diferentes entidades que traducen, pero la fuente es la misma, esa que ustedes ven en pantalla. De ahí viene la Reina Valera, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y todas las traducciones del Nuevo Testamento. Entonces, es un trabajo, un esfuerzo grande, pero nos ha permitido todo este proceso, hermanos, que nosotros tengamos el Nuevo Testamento en español. Hemos recorrido, ya cerrando esta lección, un camino fascinante, ¿no? Desde los primeros escritos del Nuevo Testamento, en un contexto de persecución, hasta el reconocimiento del canon y su recopilación como la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. El canon, hermanos, no es un listado de libros elegidos arbitrariamente, impuestos por un concilio, sino que es un testimonio histórico de la iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo. Ese proceso que fue cimentado
en el primer siglo, a finales del primer siglo y confirmado en el segundo, nos da una confianza a nosotros sólida de que los 27 libros que nosotros tenemos son los que Dios quiso que tuviéramos. La Biblia que hoy usamos es un verdadero tesoro, un regalo de Dios, valiosísimo, que se construyó en medio de proceso de discernimiento, de guía del Espíritu Santo y se ha preservado a lo largo de los siglos para que nosotros hoy día tengamos el Nuevo Testamento. Como es de costumbre, las preguntas de reflexión para el final de la lección. ¿Sabías toda esta historia de cómo nos llegó el Nuevo Testamento a través de la historia, en medio de dedicación y sacrificio de los primeros cristianos? Si no, no importa, dele gloria a Dios que a través de estas lecciones, ahora usted conoce toda esta historia. Ahora usted está, como buen cristiano, está más informado de cómo nos llegó el Nuevo Testamento. Así que la gloria sea para Dios. Otra pregunta para reflexionar. ¿Crees que toda esta información te ayudará a entender mejor el Nuevo Testamento a partir de ahora cada vez que lo leas? Yo espero que sí. Yo espero que esto nos ayude a entender mejor el Nuevo Testamento. Por lo menos nos ubicamos en su cronología e historia. Y una última pregunta reflexiva. Si la iglesia no inventó el canon, sino que lo reconoció, ¿qué implicaciones tiene esto para tu fe? ¿Cómo te ayuda esto a confiar más en la autoridad de la escritura y menos en la tradición o interpretación de algún hombre? ¿En qué confiaremos más? En lo que diga la escritura. Las interpretaciones son para ser reexaminadas, investigadas y puestas a prueba a la luz de la escritura, porque la escritura es lo que posee la inspiración divina, es lo que posee la autoridad de Dios, no los hombres, no yo como predicador ni ninguno, sino la escritura. Ella es la que posee la palabra inspirada de Dios. Hasta aquí, mis hermanos, esta lección. Espero que haya sido provechosa para todos. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.